te bendiga, mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y amigos, bienvenidos a otro video. Como pueden ver, no estoy sola, estoy con mi hermana Brenda y con mi cuñado Cristian. Y un privilegio tenerlos aquí, casi nunca los veo todos los días porque actualmente estoy viviendo con ellos. ¿Algunas palabras? Se la pasa a dormir. ¿Qué? Limpia tu cuerpo. No. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos de vuelta y nos volvieron a invitar. Sí. Y... ¿Permiso? Ok, muy bien. Tenemos 2 micrófonos. Oremos por otro, por un tercero. El día de hoy quisiéramos hablar, y esto surgió en una conversación que estábamos teniendo, de cómo verdaderamente conocer que estás escuchando la voz de Dios. O sea, ser genuinos, el entender que estás escuchando la voz de Dios, o lo contrario, ¿no? Que no estás escuchando la voz de Dios. Entonces, sí, comencemos con... Sí, yo creo un poquito, no voy a decir el nombre, pero surgió de que traíamos la duda de que, o bueno, alguien de los tres, ustedes ahí en los comentarios pongan quién cree que dijo, pero dijo, oigan, ¿qué creen que pasó con este pastor? O sea, ¿dónde empezó bien y luego ahorita está con cosas bien controversiales y apartado de Dios? O sea, pues sí. Pero sigue siendo pastor y pues sí, estábamos teniendo la conversación. Y yo lo veo como algo progresivo. Yo creo que primero es el pensar que estás en lo correcto delante de Dios, o sea, en un actuar, en una decisión, algo, un evento, pero luego ya piensas que estás bien con Dios, es como ya algo que llevas en tu vida cotidiana y luego ya es ya pensar que estás con Dios, o sea, ya cuando estás viviendo apartado de Dios y pensar que estás ahí teniendo una relación con Dios. Sí, yo creo que esa es la en la que muchos caemos o podemos caer, es pensar que estamos bien con Dios porque sabemos lo que es ser cristiano, sabemos cómo se vuelve costumbre ir a la iglesia, más que nada eso, ir a la iglesia y no nos consagramos, no leemos la Biblia, no oramos y como ya tenemos tiempo yendo, se nos vuelve hábito saber qué es decir las cosas correctas, contestar de la forma correcta y ya ahí es donde nosotros llegamos a creer que como sabemos qué es lo que es bueno, pero no hay esa consagración con Dios. Y como decía ella, es lo primero, o sea, pensar que estás bien delante de Dios. Y luego se vuelve hábito, o sea, el hábito de actuar, o sea, nos memorizamos los coros. No sé, llegas a la iglesia y, eso yo me lo sé. Y cantas como, no vas un mes y vas y ya te sabes las canciones. Y predican y suena familiar la predicación. Y es como, yo me sé todo esto. Y ese es donde uno, ¿cómo se llama? El pitfall, o donde cae uno en el punto de caída, donde pensar que no la sabemos de todas. Y yo he caído en esa donde, yo ya me sé esa prédica y me empiezo a quedar dormido. Casi nunca le pasó. Pero es eso, el pensar que ya me la sé en vez de escuchar, porque cada predicación, cada palabra trae un mensaje nuevo y es algo que necesitamos o algo que necesitamos recordar y es Dios hablando a nosotros, al igual que cuando leemos la Biblia y oramos. Es algo indispensable para nosotros como cristianos y esa es una de las, como decía ella, el hábito de ser cristiano, o sea, de la vida cristiana, se vuelve cotidiano. Sí, creo que también algo importante de destacar, y que justo hoy lo estaba escuchando de Christy Carlson, que decía, muchas veces buscamos a personas que estén, que son como, tienen una posición como en iglesia o en donde tú gustes, un cargo ministerial, y ellos, una influencia, pero todos somos pecadores, ¿verdad? Pero ¿sabes de qué pata cojean? Y como quiera, ahí siguen porque es de la misma pata que tú cojeas. Entonces estás buscando como una de, no, pero si él está en la iglesia y sirve, entonces yo puedo hacer lo mismo. Entonces creo que muchas veces incluso nos aprendemos versículos que nos avalan nuestra situación denigrante delante de Dios. Entonces estás pecando ahí, no, es que Dios conoce mi corazón, es que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces son cosas que no nos benefician, pero que aún estamos ahí. Entonces confundimos el escuchar de Dios con nuestro sentir, con lo que nosotros queremos, con nuestra carnalidad. Sí, algo que
yo he estado meditando es acerca de la parábola del trigo y la cizaña, y siempre he sabido de ese pasaje, pero hasta ahora he entendido o profundizado de que la cizaña ha estado ahí dentro de la iglesia, y a lo mejor si no los puedo identificar, me faltó poner atención porque ahí están, pero a veces no sé si somos como muy naif, muy ingenuos de no verlo o no quererlo ver o no realmente podernos a escudriñar sus frutos, a ver, y lo he visto mucho en las relaciones, porque a veces de que un muchacho, por ejemplo en los casos de, pues sí, que un muchacho va a la iglesia y que lee la Biblia y así, pero vemos cómo en realidad al analizar su relación, los dos se apartan más. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ¿verdaderamente era genuino, era trigo o era cizaña? Sí, así como, vean. Sí, pues muy cierto. Agree. Sí, el siguiente punto de verdad es muy interesante, gorda. Sí, analizando en esto me daba cuenta o recordaba que hace tiempo había estudiado, meditando en la frase no se dio cuenta o no sabía, porque está en dos pasajes en la Biblia y dice que aparecen dos momentos clave. Uno en Génesis 28:16, cuando Jacob se despierta y exclama que Dios estaba en ese lugar y él no lo sabía. Y en Jueces 16:20, cuando Sansón, traicionado por Dalila, no se dio cuenta de que el Señor se había apartado de él y que sus fuerzas habían desaparecido. Y lo voy a leer en Jacob 28:16, dice, después Génesis. Génesis, sí, esto de Jacob. Génesis, después de soñar con una escalera al cielo, Jacob se despierta asustado y se da cuenta de la santidad del lugar, exclamando, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y de Sansón está en Jueces 16:20, que dice, tras ser traicionado por Dalila y que le cortaron el cabello, Sansón se despierta creyendo que se liberaría como siempre, pero no se da cuenta que el Señor lo había abandonado. Y pues en la palabra le dice, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, qué lamentable, la verdad. El pensar, el no profundizar en la bendición, la bondad de Dios en tu vida, darlo por sentado, pensar que eran tus propias fuerzas, tu propia, y luego cuando esa realidad, esa cruda realidad de encontrarte en tu condición apartado de Dios. Wow. Sí. Y hace rato yo mencionaba que nuestro enemigo es bien astuto de la manera de engañarnos, que nos hace creer que estamos en lo correcto o que incluso que estamos buscando a Dios de la manera correcta, pero la verdad es que cada vez que hacemos eso, que no estamos buscando a Dios genuinamente, más estamos como en el equipo del enemigo y estamos cegados simplemente. Entonces, engañados, ajá. Entonces, nuestra tarea, que creo que nunca está de más, no importa en la posición que estés, no importa en el cargo que estés, no importa cuántos años llevas en el Evangelio, es ser genuino con Dios, ser sincero, y Dios, muéstrame si hay pecado aún en mí, si hay soberbia, si hay orgullo, si me estoy creyendo algo que no, si genuinamente tú me estás hablando esto, porque es necesario que yo vaya cumpliendo el propósito. Pero para hacer eso, Dios necesita un corazón quebrantado y un corazón genuino, porque Dios no te puede obligar a que hagas algo si no nace de ti. Entonces nuestra condición tiene que ser de humildad y ser genuinos al pedir que Dios escudriñe nuestro corazón. Dice Proverbios 3:5-8, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, que nuestras veredas sin Dios están bien chuecas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y yo comentaba que en este mundo que siempre te hace ruido de que you got it, que tú estás bien, que tú dale, o sea, verdaderamente a la luz de la palabra de Dios, no. O sea,
nuestra opinión está equivocada, nuestro corazón es deceive, es ¿cómo dice? Engañoso, sí. Entonces, no, o sea, verdaderamente tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, que nos muestre la verdad, que enderece nuestros caminos. No, estaba pensando en lo que decían de que habló de la historia de Sansón y de, ¿cuál es el otro? Jacob. Y que como en veces el enemigo nos hace, como decían ustedes, nos hace creer que estamos en lo correcto. Y de igual manera, en veces estamos como Jacob, sin saber el respaldo que tenemos de parte de Dios. Estamos haciendo todo lo bueno, pero tenemos esas dudas de no dar el paso de fe, como diría uno. O sea, Dios nos respalda y nos está llamando a hacer algo o ciertas cosas, pero nosotros no sabemos que Dios va con nosotros y tenemos miedo, tenemos esa, pensamos, a lo mejor no es de Dios o así, pero Dios ya nos está hablando, o sea, dando señales y ahí es donde uno tiene que reconocer la voz de Dios y saber reconocer su presencia, o sea, saber cuándo es Dios y cuándo no, para tomar ese paso de fe o ese sentir el respaldo de Dios. Yo creo que eso requiere, como se dice, madurez en el evangelio espiritual, que uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Así como algunos creen escuchar la voz de Dios, muchos no escuchamos la voz de Dios, no porque Él no nos esté hablando, sino porque no sabemos escuchar. Y Dios nos habla, o sea, Dios habla de distintas maneras, por prédicas, por un amigo, por un consejo, y uno sabe cuándo es Dios o cuándo no, porque suena diferente. Y más que nada por la Biblia, o sea, estudiando la Biblia cuando estás orando. Hay muchas maneras en las que Dios nos habla, pero Dios nos habla y muchas veces fallamos en reconocer la voz de Dios que nos está impulsando, incitando a hacer algo para su reino, para su gloria. Y eso es yo creo lo principal, que saber que todo es para Dios, o sea, que dependemos de Él, que necesitamos de Él y que sin Él no podemos hacer nada. Yo creo cuando empezamos a pensar que yo puedo, o sea, por mis fuerzas, apoyarme en lo que yo hice, es ahí donde empiezas a ser como Sansón y dirás, así como otras veces los venceré y Dios no estará contigo. Y qué feo como Sansón que dijo eso y le cortaron el pelo, le sacaron los ojos o sea, él sufrió mucho, Dios lo volvió a usar, pero, o sea, imagínate si él hubiera seguido caminando con Dios, ¿cuántos más? O sea, en la Biblia dice que mató muchos más que en toda su vida, pero si él no hubiera pecado, si no hubiera caído ahí, obviamente el número hubiera sido mucho mayor y Dios lo hubiera seguido usando por muchos años más en vez de, pues sí, cuando murió. Entonces, yo creo que esa es la importancia de reconocer la voz de Dios, de escuchar, saber cuándo nos está hablando, cuándo no, y pues sí, o sea, la sabiduría espiritual, porque hay tantas cosas en las redes sociales ahora, tantos predicadores, tantas cosas que uno puede aprender y que son de ayuda para uno. O sea, ahora he estado tanto, o sea, si voy a la iglesia y oigo las predicas, si voy a las clases los miércoles y todo, pero aún así veo en las redes y estoy escuchando un apologético que me edifica, o sea, lo oigo y 2-3 horas oyendo un tema y es como que, oh, y yo creo mi espíritu se goza al saber más de Dios, en profundizar más en Él, pero de igual manera que hay cosas así que nos ayudan, hay otras que uno puede oír y uno que ya está, pues creo, saber estar un poquito más maduro en la fe, yo sé, eso no es de Dios, pero uno nuevo lo oye y es algo bonito, dulce al oído y se desvía. Pero creo que ya hablé mucho. Dice Salmos 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es una oración súper peligrosísima que le puedes hacer a Dios, porque aquí está el meollo del asunto. Creo que para reconocer la voz de Dios, reconocer dónde estás, si estás con Él o estás ya sin Él, si te has apartado, es vulnerabilidad, humildad. Para mí en lo personal, la humildad es la clave para progresar en el camino cristiano, la clave para que Dios hable a tu vida, para que puedas crecer,
porque puede estar hablando, pero, no, yo, mi prudencia, lo que yo pienso, lo que yo creo, y entonces ahí, no, o sea, el Espíritu a la verdad está hablando, pero uno tiene que tener oídos prestos y decirle, Dios, habla a mi corazón y poner su parte lo que le corresponde a uno. Entonces es súper importante ser humildes, ser vulnerables delante de Dios. Tú puedes buscar la palabra de Dios y sacar intelectualmente un mensaje, pero verdaderamente es el Espíritu Santo lo que te está guiando a dar ese mensaje a la congregación, es lo que te está guiando a tu vida, o verdaderamente es tu sueño o tu ambición o tu propia determinación o tu propio objetivo en el que te está impulsando a llevar eso, disfrazado de espiritualidad, disfrazado de que Dios me está hablando, Dios me está guiando, Dios me está mostrando. Y pues sí, esto es lo importante, es clave aquí en el asunto. O sea, imagínate llegar al cielo y pensar que lo hiciste bien porque leíste, porque fuiste, pero que te diga, no te conozco, aparte de mí, yo no te conozco. Hacedor de maldad. Sí, como decía ella, lo importante es hay que ser humildes. Y yo creo otra cosa que es el contra o el, ¿cómo se dice? Contraste, es el orgullo, que es donde por ahí llega el enemigo. O sea, sabiendo que hay que ser humildes con Dios, el enemigo entra por el orgullo y te toca el ego. Te dice, tú sabes, tú eres inteligente, tú estudiaste para esto, o sea, fuiste al seminario, tienes una licenciatura en teología, o fuiste ya al instituto 2 años, estudiaste el griego, el hebreo, y ahí, o sea, uno se crece en su propio entendimiento y el orgullo, o sea, lentamente, si uno no se cuida y es más humilde, el enemigo, en vez de que se gloríe a Dios, uno empieza a agarrar la gloria, o sea, le empieza a robar la gloria a Dios, y tu orgullo va creciendo, creciendo, y poco a poco se te va endureciendo el corazón, al punto donde ya no escuchas la voz de Dios. O sea, Dios hablándote, señalándote, el predicador hablando del orgullo, y tú, amén, gloria a Dios, contra esos pecadores, y tú acá tomando decisiones que son creyendo en tu propia voluntad y ya no buscando la guía de Dios. Y es algo que no es algo que es de la noche a la mañana, es como que, él era bien humilde y ahora es bien orgulloso. No, no, es poco a poco, donde de repente estás como Faraón, peleando contra Dios, no dejando salir a su pueblo. A lo mejor es en algo, no sé, pero es así, el orgullo así es, o sea, es lento, pero una vez que ya está arraigado, es muy difícil ceder, o sea, volver a ser a humildad, a arrepentirte, a hincarte ante Dios y reconocer que estás en lo incorrecto. Y yo creo que lo más difícil es el orgullo, y es lo que pues nos tiene así la sociedad ahorita. Es el diablo ha sabido llegar a la gente, a las personas, y sabiendo que el orgullo es lo que yo creo es lo que Adán y Eva ahí, el creer que saben más, o querer ser como Dios hizo que probaran, que de conocimiento, el bien y el mal. Entonces ahí desde ahí el orgullo siempre ha sido donde pues ha entrado el enemigo y ha sabido desde el principio. Entonces hay que tener cuidado, y como decía Brenda, la humildad, o sea, la humildad es lo que tenemos que, o sea, humildad no es lo mismo que humillarse, o sea, hay que ser humildes con las personas, o sea, con Dios, y humillarse ante Dios, pero pues sí es. Sí, yo nomás iba, sí, antes de que lo mencionaras, pero sí que el enemigo siempre desde el inicio, precisamente desde Adán y Eva, o sea, siempre de que no, o sea, siempre ha impulsado eso, tu propia opinión, tu propia prudencia, tú sabes más, tú puedes solo, pero no, verdaderamente necesitamos de Dios. El creer que sabes más que Dios, ese es el mayor error que podemos cometer, sabiendo que pues Dios quiere lo mejor para nosotros y nunca nos va a dar, como decía, si ustedes siendo humanos le dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más yo siendo Dios. Entonces, pues sí. Sí, creo que es simplemente con todos estos puntos que hemos hablado, creo que la intención genuina de hacer ese video es que todos podamos ir ante el Padre y decir, Señor, si hay maldad de mí, si hay algo que necesito cambiar, ayúdame a entenderlo y a ver un cambio en eso, que no basarme en mi propia prudencia, sino basarme en lo que tú me dices y conocer que tú me dices. Y creo que un parámetro para eso podría ser
los frutos del Espíritu, si está el fruto del Espíritu, si las autoridades lo aprueban, si hay paz en tu corazón, si está todo eso, pero aún así, ser humildes. Y sí, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. El día.